Videojueguistas, muchos de nosotros guardamos excelentes recuerdos de una consola como la Sega Genesis o Mega Drive, y hay tantos buenos juegos para disfrutar que a veces se nos olvida que alguno que otro deja que desear, y otros tantos son realmente espantosos. Afortunadamente no son la mayoría en un increíble catálogo que tiene la consola, pero así y todo, mi idea es ir repasando en este y en siguientes videos los que para mí son los peores. Repito, para mí. Aunque a decir verdad, estos videos cuentan con la ayuda de algunos de ustedes, ya que antes de armarlo estuve probando el gameplay en mi nueva cuenta en la plataforma morada, que aún no sé si a YouTube le molesta que la nombre o no, pero quien así lo desee, búsquenme por allá también como El Videojueguista. Y ahora vamos a lo que nos atañe, con un viejo conocido del canal, ya que hablé de él en el pasado. Si aún no lo hicieron, vean ese video donde intento defender este juego. Sword of Sodan o La Espada de Sodan es un juego que salió en 1988 para Commodore Amiga y que en 1990 fue llevado a Sega por nada más y nada menos que Electronic Arts, una empresa que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en esta consola. La verdad, el juego llegaba a Sega luego de recibir elogios en su versión de computadora, siendo un título que buscaba realismo dentro de lo que eran las posibilidades técnicas y gráficas de la época, aunque la versión de Sega, si bien es bastante fiel a la original, tiene algunas diferencias que afectan a la jugabilidad, pero que también reducen cantidad de escenarios y enemigos. En el juego básicamente tendremos que controlar a Brodan o a su hermana gemela Yardan en su travesía para derrotar al brujo Zoras. Para esto tendremos que ir dándole espadazos a todo el mundo de una manera que algunos consideran realista, pero yo me animo a decir que es bastante tosca. Los movimientos de nuestro personaje son durísimos, los escenarios no son lo más creativos del mundo, aunque al ser un juego de los primeros años de la consola, lo tolero. La música, los sonidos, básicamente es escuchar a algún que otro pájaro y sonidos de la naturaleza y poco más. La verdad, un juego que deja que desear en prácticamente todo, aunque creo yo lo peor es que quizá el mayor problema sea el público al que estaba dirigido, ya que principalmente en esas épocas no era lo mismo jugar en una PC que en una consola. Tenía buenas ideas como realizar pociones para generar distintos efectos en nuestro personaje, pero más allá de las ideas, el juego deja mucho que desear. Admito que por mucho tiempo lo consideré el peor juego de Sega Genesis, pero si lo nombro primero es porque considero que hay otros peores. Y un gran ejemplo de peores, creo yo, es el videojuego de ¿Dónde está Wally? O The Great Waldo Search. Ojo, empiezo aclarando que este juego no salió solo para Sega, sino también para NES o Family y Super Nintendo. Y también aclaro que entiendo que es un juego más bien dirigido a los más chicos de la casa. Y este juego, como el anterior, lo conocí gracias a la emulación y no tuve la mala suerte de comprarlo o alquilarlo. Admito que me salvé porque en él lo que tendremos que hacer es buscar a Wally y un pergamino por 5 escenarios distintos, más un escenario especial donde todos son Wallys, y a esto tenemos que sumar 2 niveles de dificultad, donde básicamente es lo mismo en ambos, pero el difícil aparentemente es más difícil, aparentemente. Y si encontramos a Woof, el perro de Wally, podemos jugar un nivel de bonus, pero que va a ser el mismo sin importar el escenario donde estemos. La verdad que empecé diciendo que este juego podía estar dirigido a los más chicos de la casa y entiendo que a un niño le va a costar un rato descubrir dónde está Wally, pero mi gran crítica a este juego es el poco esmero para explotar aunque sea un poco más del potencial de la consola. Los escenarios son recontra rígidos, con muy pocas animaciones, gráficos muy pobres y también son escenarios cortos. Aparte que tenemos solamente 5, la verdad se podrían haber jugado bastante más, ya que es un título que tranquilamente se puede terminar en 15 minutos. No hay excusas. A ver, podían haber hecho más escenarios, más ítems o cosas para buscar. Si querían,
había potencial, si querían. Debo admitir que me duele en el alma añadir este juego a la lista, y seguramente es el más cuestionable de los que nombraré. Shove It es posiblemente más conocido por ser el juego de mover cajas, en su versión para Sega, ya que se basa en un título anterior llamado Sokoban, título que en cierto modo termina heredando en su versión japonesa. Y si me duele agregarlo es porque Shove It es un placer culposo que tengo, el cual en este caso lo jugué de pequeño en mi Sega, pero lo fui apreciando más de grande. Y digo esto porque es un juego que me genera mucha adicción, y cada vez que me lo cruzo en un cartucho o en una carpeta de emulador no puedo evitar jugarlo. A pesar de esto, mi crítica viene por el lado de que el juego no explota las capacidades del Sega Genesis o de una consola de su generación. Está bien que los juegos de este estilo, de lo que llamaríamos el género puzzle, no suelen ser muy vistosos gráficamente, pero en este caso Shove It casi que parece un juego de 8 bits, no sé si de Family o de NES, pero sí de Master System, y nos tendríamos que poner a hilar bastante fino para justificar por qué no es de 8 bits y por qué sí merece ser considerado para una consola como el Sega de 16 bits. Pero eso sí, que quede claro, para los amantes de este género es un juego muy adictivo, pero repito, podían hacer algo más. Aún me pregunto por qué decidí probar este juego, aunque afortunadamente es una bala que esquivé por mucho tiempo, y solo hace unos días jugué por primera vez, justamente en el vivo que les hablé al inicio en la plataforma morada, que les vuelvo a repetir, si aún no lo hacen, síganme ahí también, donde figuro como el videojueguista. Beast Wrestler es un juego de pelea, que vendría a ser algo así como lucha libre, es lucha libre, pero con dragones o bestias y algún que otro robot. Donde contamos con un modo torneo en el que podemos inscribir a nuestra bestia y aparte de combatir podemos entrenarla y comprar ítems para mejorarla. Estas bestias o dragones a nivel gráfico se ven interesantes y variadas, tenemos muchas opciones e incluso tenemos por ejemplo una especie de ameba, hasta tienen forma de los cuerpos distintos. El juego en mi opinión es atrapante desde la mismísima cinemática de presentación. Pero claro, ¿por qué este juego está incluido en este video? Empezando por lo más leve, a nivel gráfico, por ejemplo en la pantalla de inicio, intenta hacer un estilo Altered Beast, incluso a mí me evoca ligeramente a Columns, algo tipo mitológico diría, que ya no me gustaba en Altered Beast y tampoco acá. Esto me hace afirmar que no me gusta hoy en día, pero tampoco me habría gustado en los 90, cuando justamente comencé a rechazar Altered Beast. Pero dejando de lado esto, básicamente para mí es un mal juego porque la jugabilidad es de lo peor que tuve que tolerar en mi vida. Lo sentí tosco, me costó muchísimo entender lo que tenía que hacer, al punto de que creo que nunca lo terminé de entender, y por sobre todas las cosas, el juego me pareció de lo más aburrido. Voy a probar una pelea más, pero me parece tan aburrido que la verdad no me da ganas de jugarlo. Solo deseaba ser derrotado para terminar el combate, pero lo peor de todo es que yo no podía ganar, pero tampoco lograba que el enemigo me derrote, por lo cual cada vez que quería probar un personaje nuevo no me quedaba otra que reiniciar el juego. La música colabora en hacerlo aburrido, y para colmo no hay variedad de escenarios. Es como que convirtieron lo que podría haber sido unos épicos combates de dragones en unas peleas serias y monótonas. Creo yo que así como Sword of Sodan, la idea podía estar bien, pero la ejecución me parece espantosa. Y llegamos al que para mí es el peor juego, no sé si de la consola, pero al menos de esta lista. Y se trata de Dark Castle,
otra abominación que Electronic Arts decidió trasladar de las computadoras al Sega. Y como en el caso de Sword of Sodan, este juego había sido muy bien recibido primero en Mac y luego en DOS y microcomputadoras, e incluso tuvo 2 secuelas. Y el port de Sega va a intentar mejorar muchas cosas respecto al original, por ejemplo, que era en color y tenía mejores gráficos, y va a mantener otras cosas e incluso empeorarlas. Empezando por los gráficos, no van a ser de lo mejor de la consola, por el contrario, son bastante pobres, pero respetan al original. Los sonidos, en general, también respetan al original, pero son espantosamente chillones y por ende insoportables. Esta combinación hace que un juego que en 1987 en Mac podía ser bueno, en 1991 en Sega dejaba mucho que desear. No solo porque no explota el potencial de la consola, sino que, como dije antes, el público de PC, más que nada de esa época, tenía gustos distintos a los que jugaban en consola. Y esto en general hace que muchos de los juegos que Electronic Arts porteó a Sega no se los pueda considerar buenos. En Dark Castle controlamos a Duncan, que tiene que eliminar al Caballero Negro tirándole piedras y mareándose cada vez que cae de un escalón. Y sin olvidar que perdemos ante la primera rata que se nos cruza en el camino. Y todo esto hace que Dark Castle sea muy difícil, pero no por el desafío en sí del juego, sino por su tediosa dificultad. Y lo más llamativo es que en el juego original el brazo de nuestro personaje y por ende la trayectoria y el lanzamiento de nuestros proyectiles se realizaban con el mouse, y en Sega decidieron que el brazo se mueva con los direccionales para arriba y para abajo. Por ende, imagínense lo difícil que es avanzar, apuntar y disparar. En este caso les aseguro que si lo considero el peor juego de la lista es porque si bien a Dark Castle le di varias oportunidades, no logro avanzar, tanto por su injusta dificultad, por lo mal que se controla el personaje, por los espantosos sonidos, pero por sobre todo porque no me parece divertido. Y con tantos buenos juegos de plataformas que hay en el Sega, creo que ni vale la pena tomarse la molestia de sufrir con este juego. ¿Y ustedes videojueguistas qué piensan de estos títulos? ¿Los jugaron? Díganme en los comentarios qué otros juegos malos del Sega conocen. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.